Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Shanks se convirtió en un Yonkou hace 6 años. Exactamente, no era un Yonkou al inicio de la historia de One Piece, es decir, derrotó a alguien para tomar su lugar, y en el video de hoy descubrirás quién. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, cuando hablamos sobre los Yonkou y la historia del Nuevo Mundo, hay un vacío que muchos fanáticos de One Piece desearían ver llenado. ¿Quién fue el Yonkou que antecedió a Shanks? Esta pregunta tiene un peso histórico significativo, ya que Shanks se convirtió en uno de los 4 emperadores hace solo 6 años, como se reveló en el databook Beaver Card. Esto significa que alguien muy influyente y poderoso ocupaba esa posición antes que él. Para tratar de desvelar este misterio, necesitamos conectar la información disponible en el manga, los databooks y los SBS, con algunas teorías que tienen bastante sentido dentro del universo creado por Eiichiro Oda. En primer lugar, vale la pena recordar que los otros 3 Yonkou originales, Barba Blanca, Kaido y Big Mom, tenían historias conectadas con la legendaria tripulación de Rocks de Shebeck. Esto nos lleva a creer inicialmente que el cuarto Yonkou, antes de Shanks, también podría haber tenido una conexión con esta antigua tripulación. Nombres como Ochoku, Machado de Plata y otros miembros no identificados siguen siendo un misterio, pero sabemos que muchos de ellos eran leyendas durante su tiempo. Ochoku, por ejemplo, fue mencionado por Sengoku en el capítulo 957 como uno de los piratas más temidos de su época, lo que nos da una idea de su relevancia. Entre las posibilidades más probables de ser un miembro de esta tripulación está Shiki, el León Dorado. Su relevancia como uno de los piratas más poderosos de su época es indiscutible. Shiki fue uno de los pocos que desafió a Roger de igual a igual, llegando a enfrentarlo directamente con toda su flota. En el capítulo 0, que sirve como prólogo para la película Strong World, vimos que también enfrentó a Garp y Sengoku en Marineford, lo que resultó en una derrota donde perdió su libertad pero no su vida. Este hecho por sí solo es increíble, considerando que la justicia impuesta por la Marina muchas veces resulta en la ejecución de los piratas capturados. Shiki sobrevivió y escapó de Impel Down años después, demostrando su resiliencia. Shiki también es uno de los pocos piratas del pasado que tenía tanto la fuerza como la reputación necesarias para ser considerado un Yonkou. Comandaba una flota masiva y tenía un plan para dominar el mundo, lo que lo coloca en un nivel similar al de Kaido y Big Mom. Sin embargo, su ausencia después del timeskip plantea preguntas. ¿Qué le ocurrió a Shiki? Aunque no se le menciona directamente como Yonkou, es plausible que haya ocupado esta posición antes de Shanks. Su caída podría haber ocurrido debido a un enfrentamiento directo con Shanks, o tal vez por algún otro evento que aún no ha sido explorado en el manga. Otro nombre que surge como candidato es Loki, el príncipe de los gigantes. Loki es una figura misteriosa con conexiones sutiles pero intrigantes con Shanks. Tiene una recompensa de casi 3.000 millones de berries, una suma que lo coloca al mismo nivel que grandes piratas como Barba Negra. Además, su captura y encarcelamiento en la isla de Elbaf ocurrió hace 6 años, coincidiendo precisamente con el momento en que Shanks se convirtió en un Yonkou. Esta correlación temporal es, como mínimo, curiosa y sugiere que Shanks pudo haber jugado un papel en su caída. Loki también tiene una historia oscura, habiendo matado a su propio padre para robarle su fruta del diablo. Este acto no solo demuestra su crueldad, sino también su ambición. Es conocido por autoproclamarse el dios Sol y declarar su intención de destruir el mundo, lo que lo coloca en conflicto directo con los ideales de Shanks, quien busca mantener el equilibrio en el Nuevo Mundo. Si Shanks realmente fue responsable de derrotarlo y capturarlo, esto explicaría cómo obtuvo el respeto suficiente para convertirse en un Yonkou. Otra posibilidad intrigante es que el Yonkou, antes de Shanks, no haya sido un personaje ampliamente conocido en el manga, sino una figura mencionada de forma sutil. Por ejemplo, el SBS 109 reveló la existencia de Hanafuda, un Shichibukai del pasado que fue derrotado por Ace. Esta derrota llevó al gobierno mundial a intentar reclutar a Ace como corsario, pero él rechazó la oferta
Hanafuda, lo que resultó en la elección de Bartholomew Kuma para el puesto. Hanafuda podría haber sido una figura tan poderosa que antes de su caída ocupaba el puesto de Yonkou. Su conexión con Ace añade un elemento interesante a la narrativa, ya que muestra cómo eventos aparentemente aislados pueden tener un impacto mayor en la historia general. Ahora, volvamos a la cronología. Sabemos que Shanks conoció a Luffy hace 12 años y en esa época aún no era un Yonkou. Según el Vib Recard, alcanzó esa posición solo hace 6 años. Esto significa que hubo un periodo de transición en el que el Nuevo Mundo estaba en un estado de incertidumbre. Quienquiera que haya sido el Yonkou antes de Shanks, su caída debió haber causado un impacto significativo. El Nuevo Mundo es un lugar donde el poder es constantemente desafiado y solo los más fuertes logran mantener sus posiciones. Por lo tanto, es razonable suponer que el Yonkou anterior perdió su puesto en un enfrentamiento decisivo. También está la cuestión de las alianzas. Los Yonkou no operan solos, tienen tripulaciones y territorios que sustentan su poder. Cuando Shanks asumió como Yonkou, debió haber heredado o conquistado territorios que anteriormente pertenecían a su predecesor. Esto explicaría cómo logró consolidar su posición tan rápidamente. Además, su reputación como exmiembro de la tripulación de Roger ya le daba un estatus elevado, pero necesitaba demostrar su valor en el campo de batalla para ser reconocido como uno de los 4 emperadores. Si profundizamos en el origen del concepto de Yonkou, nos damos cuenta de que fue instituido como un intento del gobierno mundial de establecer un orden simbólico en el caos del Nuevo Mundo. Pero, ¿y si el título de Yonkou inicialmente fue concebido como una estrategia para mitigar el miedo que los remanentes de la tripulación de Rocks de Shebek provocaban? Al fin y al cabo, es imposible ignorar el impacto duradero que los piratas Rocks tuvieron en la formación del escenario actual de One Piece. En el capítulo 957 descubrimos que Kaido y Big Mom no solo sobrevivieron al colapso de los piratas Rocks, sino que también emergieron como figuras centrales en el Nuevo Mundo. Barba Blanca, aunque seguía un código de honor propio, también era un producto de ese legado. Esto plantea la pregunta: ¿el cuarto Yonkou original también tendría alguna conexión con Rocks? La respuesta más plausible es que sí, y el hecho de que muchos miembros de la tripulación de Rocks todavía sean solo nombres o referencias vagas refuerza la idea de que pudieron haber jugado un papel crucial en una historia que aún no nos ha sido revelada. Ochoku Wang Chi es un ejemplo claro de esto. Fue mencionado brevemente por Sengoku como uno de los mayores piratas de su época, pero su historia sigue siendo un misterio. Sin embargo, sabemos que estaba activo en Hachinosu, la legendaria Isla de los Piratas, donde Barba Negra actualmente reina. Esto sugiere que Ochoku podría haber sido el cuarto Yonkou antes de Shanks. Su conexión con Hachinosu indica que tenía una base de operaciones significativa, algo esencial para que cualquier Yonkou mantuviera su dominio. Otro punto intrigante es el hecho de que el título de Yonkou, aunque consolidado como un emblema de poder en el Nuevo Mundo, también sirve al gobierno mundial, como una forma de mantener el equilibrio. En el capítulo 432, cuando Garp le explica a Luffy sobre los Yonkou, menciona que son figuras que incluso la Marina duda en enfrentar directamente. Esto no es solo una cuestión de fuerza bruta, también es una cuestión de estrategia. Reconocer oficialmente a 4 piratas como emperadores del Nuevo Mundo crea una jerarquía que desalienta conflictos generalizados, mientras refuerza la narrativa de que el gobierno mundial aún tiene control sobre el caos. Si retrocedemos al periodo anterior a que Shanks se convirtiera en Yonkou, notamos que la posición vacía de uno de los 4 emperadores probablemente representaba una inestabilidad significativa. El Nuevo Mundo es un lugar donde el poder es constantemente desafiado, y la caída de un Yonkou sin un sucesor inmediato crearía un vacío peligroso. Esto explica por qué Shanks no solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para conquistar la posición, sino también construir alianzas y establecer territorios que garantizaran su legitimidad como uno de los 4 pilares del equilibrio en el Nuevo Mundo. El concepto de Yonkou también tiene una función simbólica importante. Al establecer figuras centralizadas de poder, el gobierno mundial, de manera indirecta y tal vez inconsciente, evita que el Nuevo Mundo
se convierta en una zona de anarquía total. Esto es especialmente relevante si consideramos que, sin los Yonkou, figuras como Barba Negra o incluso Kaido podrían haber causado destrucciones aún mayores en su búsqueda por la dominación. El título no es solo un reconocimiento de poder, también es una forma de contenerlo. Pero, ¿por qué esta estructura se volvió tan importante actualmente? Una pista podría estar en la disolución del sistema Shichibukai, que, como vimos en el capítulo 956, dejó al gobierno mundial en una posición más vulnerable. Sin los corsarios para equilibrar el poder, los Yonkou se volvieron aún más influyentes. Esto se ejemplifica por el hecho de que, tras la derrota de Kaido y Big Mom, el equilibrio del mundo pirata se desestabilizó completamente con nuevos nombres como Buggy y Luffy, ocupando las posiciones destacadas. Otro punto relevante es la relación entre los Yonkou y el legado de Rox de Xebec. El capítulo 957 revela que el gobierno mundial hizo todo lo posible por borrar la existencia de Rox de los registros históricos, pero el impacto de su tripulación aún resuena hasta hoy. Si consideramos que el título de Yonkou fue creado para neutralizar la amenaza representada por los exmiembros de Rox, entonces es plausible que el gobierno mundial siempre haya visto a los 4 emperadores como un mal necesario. Mejor tratar con 4 figuras centralizadas de poder que enfrentar una amenaza difusa e incontrolable. Finalmente, la ascensión de Shanks al puesto de Yonkou es un reflejo directo de su habilidad para navegar en este mundo caótico. No solo conquistó territorios y respeto, sino que también se posicionó como un mediador entre las facciones más extremas. Su conexión con figuras clave como el Gorosei, mostrada en el capítulo 907, es una indicación de que comprende la importancia del equilibrio de poder en el mundo. Esto contrasta fuertemente con figuras como Kaido o Barba Negra, que solo buscan acumular poder para sí mismos. Por lo tanto, la existencia de un Yonkou antes de Shanks no es solo una cuestión de curiosidad histórica, es un elemento crucial para entender cómo se ha moldeado el mundo de One Piece, ya sea Shiki o Choku u otro personaje aún no revelado. El Yonkou que antecedió a Shanks desempeñó un papel vital en la dinámica del nuevo mundo y en la estructura de poder que conocemos hoy. Cuando Oda finalmente decida explorar esta laguna, podemos esperar no solo revelaciones sobre el pasado, sino también confirmar si acertamos en nuestras teorías. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Shiki o Choku, Loki o algún otro personaje fue un Yonkou en el pasado? Comenta. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!